Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos de parte de todo el equipo de Mindalia Televisión. Yo soy Laura y soy vuestra presentadora de hoy en Mindalia en directo. Os doy la bienvenida a las conferencias mundiales en vivo que de manera prácticamente diaria organiza mindaliatelevisión.com. Bueno, pues hoy tenemos el placer de contar con Emilio Carrillo. Viene a ofrecernos una charla titulada La Constitución Septenaria del Ser Humano. Bien, pues para quien no lo conozca, nuestro invitado es economista, conferenciante y escritor de más de 50 libros y 500 artículos. Es experto internacional en desarrollo local por Naciones Unidas y técnico de la Administración General. Ha desplegado una amplia labor académica, política y de gestión en desarrollo económico, territorial y hacienda pública, siendo profesor de diversas universidades españolas y extranjeras. Ha compaginado siempre estas actividades con el interés por otros ámbitos temáticos, como por ejemplo el de la filosofía, la historia y sobre todo la espiritualidad. Entre sus libros publicados destacan Los códigos ocultos, Buscadores, Amor, Vida y Conciencia, Dios, Sin mente, sin lengua y sin tiempo. Entre otros muchos cargos, es también presidente de la Fundación Andaluza Nuevo Mundo y gestiona el blog El cielo en la tierra. Bueno, pues antes de darle la palabra a nuestro invitado y de saludarlo, me gustaría haceros saber que si queréis ayudar a alguien a través de nosotros, de Mindalia, lo podéis hacer de un modo muy sencillo. Podéis darle a un me gusta debajo de este vídeo o dejar un comentario positivo y con este pequeño gesto estaréis, por un lado, colaborando con Mindalia, pero sobre todo estaréis haciendo que esta información y este contenido llegue a más personas en todo el mundo. También, antes de darle la palabra a nuestro invitado, recordaros que ya podéis participar en directo en el chat que aparece en vuestra pantalla, formulando vuestra pregunta del siguiente modo. En primer lugar, debéis poner la palabra pregunta en mayúscula. A continuación, el país desde donde nos estáis viendo y a continuación ya podéis formular la pregunta en cuestión que finalmente le vamos a trasladar a nuestro invitado y que cuando él termine su exposición responderá amablemente. Nuestro invitado, como ya os he comentado, es Emilio Carrillo y viene a hablarnos sobre la Constitución Septenaria del Ser Humano. Vamos a darle paso, vamos a saludarlo. Hola, ¿qué tal, Emilio? Bueno, parece que tenemos una pequeña incidencia con la conexión de nuestro invitado. Vamos a ver si Sí. podemos solucionarlo. Laura, Unos ¿qué tal? segunditos. ¿Sí? ¿Me Hola. oyes ahora, Sí, te Emilio? escucho muy bien, Laura, estupendamente. Bien, nosotros no te vemos. Vale. ¿Ahora? ¿Todo solucionado? Ahora, perfecto. Te Ahora decía sí, que bienvenido. bienvenido. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Encantada de que estés aquí en Mindalia con nosotros. Igualmente, Laura, igualmente. Pues nada, te cedo la palabra y nos disponemos ya a escucharte. Muy bien, pues muchas gracias, Laura. Muchas gracias a Mindalia Televisión por darme esta nueva oportunidad de compartir con vosotros y con vosotras. Y en esta ocasión lo vamos a hacer, como Laura ya ha anunciado, sobre un tema que con el título como tal a más de uno le puede parecer una cosa extraña y desconocida. La Constitución Sextenaria del Ser Humano. Para introducir el asunto me gustaría compartir algo que sabéis. Todas las tradiciones espirituales, cuando hacen referencia al ser humano, hacen mención a que estamos configurados de distintos aspectos, de distintos componentes. Por ejemplo, en el ámbito cristiano, en los evangelios cristianos, en el Nuevo Testamento, en las cartas a los tesalonicenses, Pablo de Tarso dice, el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Hace referencia ahí Pablo de Tarso a una constitución trinaria del ser humano. El cuerpo, la parte física con todo lo que ello conlleva, y después hace referencia a unos componentes que trascienden a lo físico y a lo material que él denomina alma y que denomina espíritu. Esta aportación de Pablo de Tarso se incardina con otras aportaciones, por ejemplo, de la mayoría de las escuelas filosóficas griegas, que también hacen mención a esta constitución trinaria del ser humano. Pero escarbando en escuelas espirituales y tradiciones espirituales más antiguas y también, como le sucede a la Grecia clásica, como le sucede al cristianismo, corrientes espirituales serias, nos encontramos una mayor profundización. Vemos que hay corrientes espirituales que se han adentrado más en lo que los sabios griegos denominaban el conocimiento de uno mismo, el conocimiento de sí mismo, para percibir los componentes que realmente constituyen al ser humano. La doctrina Vedanta, por ejemplo, hace referencia a 5 componentes.
en la tradición judía, la Cábala también se adentra en esos 5 componentes y añade incluso un 6º componente. Pues bien, nosotros vamos a hacer referencia a la Constitución septenaria. La Constitución septenaria, como su nombre indica, lo que pone en evidencia es que el ser humano básicamente expuesto, estamos hablando de una especie de mapa, no estamos hablando de algo absolutamente matemático, de cajones estancos ni nada parecido, sino que a modo de mapa tenemos 7 grandes componentes, tenemos 7 grandes aspectos. Estos grandes componentes, estos grandes aspectos fueron divulgados fundamentalmente a finales del siglo XIX, pero no porque se inventaran, entre comillas, no porque las personas que los divulgaron llegaran a esas conclusiones per se en ese momento histórico, sino que lo que hacen esas personas es beber, como vengo apuntando, de fuentes milenarias. Beben de las escuelas brahmánicas, beben de las escuelas de misterios, tanto del antiguo Egipto como de la antigua Grecia y en el conjunto del Mediterráneo, beben, por supuesto, del hinduismo, beben de corrientes muy antiguas para poner de manifiesto que el ser humano, cuando se conoce a sí mismo, puede constatar, puede comprobar que tenemos 7 grandes componentes. A ellos, a finales del siglo XIX, se refirió de forma muy especial Elena Blavatsky. Primero lo hizo en la revista Theosophy, después en Isis in Velo, profundizó en ello en la doctrina secreta. En paralelo también autores como Sine, como Eliphas Levi, también profundizaron en ello. Y finalmente, en el año 1898, una discípula de Elena Blavatsky, esa persona tan insigne que fue Annie Besant, en uno de sus textos hace una descripción de la constitución septenaria del ser humano, que es la que fundamentalmente ha llegado a nuestros días. Bebiendo de fuentes antiguas, Annie Besant realiza una especie de condensación, una especie de síntesis y una formulación pública de lo que hasta ese momento se había mantenido de forma secreta en muchos círculos, que es lo que ha llegado hasta el momento presente. Lo que voy a compartir con vosotros en esta breve aproximación a la Constitución septenaria está bebiendo precisamente de esas fuentes, de fuentes teosóficas, de la fuente de Annie Besant. Y eso sí, amigos y amigas, en los 45 minutos que dispongo, lo que voy a hacer es un brevísimo bosquejo. Lo que voy es a presentaros la Constitución septenaria y animaros a que por vuestra parte la indaguéis en ella, a que cada uno de vosotros y de vosotras, en la medida en que el tema os interese y en la medida en que estéis deseosos de conoceros a vosotros mismos, busquéis la información. Hay mucha en Internet, hay libros muy serios a vuestra disposición que profundizan en lo que yo de forma breve, de forma sintética y de forma esquemática voy a exponer. Cuando se habla de la Constitución septenaria, lo primero que hay que tener en cuenta es que el ser humano tiene componentes que son perecederos. Vosotros y yo tenemos una serie de componentes que no son permanentes, que son efímeros y que, por tanto, están llamados a morir, y otros componentes que, sin embargo, son imperecederos, no son efímeros y no conocen la muerte, que están llamados a trascender la muerte del cuerpo físico. En otros encuentros con vosotros y con vosotras me he referido, puesto de forma muy metafórica, al conductor y al coche y el conductor. ¿Qué es el coche? Nuestro yo físico, mental y emocional. ¿Qué es el conductor? Aquello que encarna en el coche para vivir la experiencia humana. Pues bien, en la Constitución septenaria esto lo debemos tener como telón de fondo. Está por una parte el coche, los componentes físicos, mentales y emocionales que están llamados, entre comillas, a morir, y hay, sin embargo, otros componentes que configuran el conductor, que es aquello que realmente somos y encarna en el ser humano para experienciar la vivencia humana. En la Constitución septenaria en concreto se nos indica que el coche, los componentes efímeros, los componentes imperecederos, son 4. Y en cambio, los componentes imperecederos, aquellos que no conocen la muerte, son 3. De esta forma, tenemos los 7 constituyentes fundamentales del ser humano. 4 de naturaleza efímera e imperecedera y 3 de contenido imperecedero. A estos 3 se les suele llamar, en la literatura teosófica, se les suele llamar el yo superior, mientras que a los otros 4, a los 4 efímeros, se les suele llamar personalidad. Es aquel personaje que al encarnar estamos interpretando, estamos viviendo en él para vivenciar la experiencia humana, pero que realmente no somos nosotros. Con brevedad voy a hacer mención a estos 7 componentes. Y eso sí, vaya por adelantado,
que en la presentación que voy a hacer, después en el coloquio podemos entrar en aquellos aspectos que os interesen más, pero en la presentación que voy a hacer me voy a detener fundamentalmente en los de características efímeras, en los que constituyen lo que podemos denominar coloquialmente el coche. Y no voy a entrar en detalle en lo que podemos denominar el yo superior en los componentes de nuestra auténtica naturaleza. Y diréis, ¿por qué? ¿Por qué no se hace al revés? ¿Por qué no nos adentramos fundamentalmente en aquellos componentes, en aquellos 3 componentes, ahora hablaremos de ellos brevemente, que constituyen nuestro yo superior, nuestra auténtica naturaleza, el conductor, en lugar de dedicar más tiempo a los 4 componentes que constituyen el coche, a la personalidad o personaje que estamos ahora aquí ocupando transitoriamente para vivenciar la experiencia humana? Pues bien, en este punto, amigos y amigas, creo que tenemos que recordar algo que esas corrientes espirituales antiguas a las que vengo haciendo mención hacen mucho hincapié. Mirad, en la medida en que un ser humano va avanzando en el sendero espiritual, que es un sendero propio, que es un sendero interior, que es un sendero que tiene que hacer cada uno, en la medida en que el ser humano va avanzando en ese sendero, energías neutras que están a nuestro alrededor se van activando como consecuencia de nuestra propia progresión, de nuestra propia mayor vibración. En la medida en que vamos evolucionando en el sendero, nuestra vibración va haciéndose más sutil y esa vibración más sutil provoca que esas energías neutras que están en nuestro entorno se movilicen como consecuencia de nuestro propio desarrollo conciencial y espiritual. Y cuando esa movilización de las energías externas, que son neutras en principio, cuando esa movilización se produce, esas energías nos afectan. Y esas energías nos afectan de un modo muy singular y pueden alterar y pueden dificultar nuestro proceso conciencial en la medida en que nuestros componentes del coche, ahora, insisto, hablaremos de ello, en la medida en que nuestros componentes del coche, de ese yo físico, mental y emocional, no estén bien equilibrados, no estén bien armonizados. Cuando no hay un equilibrio, cuando no hay una armonización de nuestros componentes físicos, emocionales y mentales, la movilización que por nuestro crecimiento espiritual provocamos de las energías neutras nos afectan y aumentan ese desequilibrio, aumentan esa desarmonización y eso hace que se dificulte nuestro sendero espiritual. De ahí que sabios y sabias de todas las épocas nos hayan aconsejado lo siguiente. Primero, presta atención a tus componentes efímeros. Presta atención a los elementos físicos, emocionales, mentales de ti mismo en el conocimiento de ti mismo. Equilíbralos, armonízalos y ponlos al servicio de tu yo superior. Y esa puesta al servicio, insisto, significa equilibrarlos, armonizarlos, calmarlos. De esa manera, cuando vayamos avanzando en el sendero espiritual, la movilización de esas energías neutras no nos provocarán turbulencia, no nos provocarán distorsiones. En cambio, como esos elementos de nuestro yo efímero, físicos, emocionales y mentales, no estén suficientemente equilibrados, la movilización de esas energías pueden provocar turbulencias, pueden provocar desequilibrios que, repito, dificultan nuestro avance en el sendero. De ahí la importancia, amigos y amigas, de comenzar la casa por los cimientos, es decir, comenzar la casa por la tierra. Estamos aquí en la tierra y tenemos que conocer, reconocer y actuar primero y sobre todo para empezar en el sendero sobre aquellos componentes que nos unen con la tierra, que nos unen con el aspecto físico. Dicho esto, otra precisión u otra observación inicial. Yo voy a hacer referencia a 4 componentes de nuestro aspecto efímero y 3 componentes de nuestro yo superior o aspecto imperecedero. Esto lo apuntaba antes de pasada y ahora me gustaría remarcarlo. No entenderlo como compartimentos estancos. Hay una interacción entre ellos. No entenderlo como cosas que no interactúan entre sí. Hay una interacción entre estos componentes. Y con el estudio de estos componentes lo que intentamos es acercarnos al conocimiento de nosotros mismos a través de un mapa. Un mapa que cuando nos observamos, cuando nos autoobservamos, cuando nos conocemos o intentamos conocernos, nos va a ser de mucha utilidad. Por ejemplo, imaginaros que tenéis alguna dolencia, tenéis algún dolor, vais a la medicina tradicional y allí os hacen un diagnóstico
y os dicen, estás malo, por ejemplo, o tienes un problema en el riñón. Si tienes un problema en el riñón, se te trata el riñón. No se te trata el pulmón, no se trata el corazón, no se trata el hígado, sino el riñón, que es donde se ha detectado el problema. Pues bien, la constitución sextenaria lo que nos muestra es un mapa de nosotros mismos que es muy útil porque nos permite observar nuestros distintos componentes y a partir de ahí actuar sobre cada componente desde ese conocimiento, desde ese avance en el sendero espiritual, pero sabiendo cuáles son las características, cuáles son los contenidos, cuáles son los perfiles de cada componente específicamente y siendo capaces, por tanto, de conocer cómo estamos con relación a cada uno de esos componentes. Estas son las observaciones primarias que quería compartir con vosotros de forma breve y ahora ya entramos en el esquema básico de la constitución sextenaria. He apuntado que en esa tradición que se hunde en la noche de los tiempos y que sobre todo la teosofía a finales del siglo XIX y ya con el arranque del siglo XX empezó a divulgar, sacándolo de fuentes que hasta ese momento lo mantenían en secreto, lo que se nos enseña es que en nuestros componentes efímeros hay 4 aspectos y en nuestros componentes no efímeros o imperecederos hay 3 aspectos. Los 4 aspectos perecederos o efímeros del ser humano son el yo físico denso, el yo físico etérico, el componente emocional y el componente mental. Mientras que los 3 componentes de nuestro yo superior, de lo que somos de manera imperecedera, se denomina cuerpo causal, donde está el alma individual, Buddhi, que hace referencia al alma universal, en la que se integra ese alma individual, y por fin espíritu, Atma. Atma o espíritu es el auténtico conductor que utiliza a Buddhi y al cuerpo causal, utiliza los elementos álmicos, alma universal y alma universal, los utiliza como vehículo para experienciar en la materia, en nuestro caso para vivenciar la experiencia humana, y ese vehículo álmico con el espíritu como conductor es el que encarna en un coche, en un yo físico, mental y emocional, con los 4 componentes perecederos que acabo de comentar. El yo físico denso, el yo físico etérico, el yo emocional y el yo mental. Vamos a analizar fundamentalmente en el tiempo que nos queda en esta presentación, antes de abrir el coloquio, estos componentes de nuestros aspectos perecederos. Ya si en el coloquio os parece oportuno, entraremos en los imperecederos y además con Mindalia Televisión en futuras charlas tendremos ocasión de detenernos en lo que es el cuerpo causal, por tanto en lo que es el alma individual, su evolución en autoconsciencia, cómo ese alma individual está integrada en el alma universal o Buddhi, cómo el espíritu utiliza como vehículo a Buddhi y al alma individual a su vez para experienciar en la materia. De eso tendremos ocasión de apuntar algunas cosas en el coloquio en la medida en que entendáis oportuno y en otras charlas también tendremos momento de profundizar en ello. Ahora me vais a permitir que haga una serie de reflexiones sobre los 4 componentes efímeros que tenemos los seres humanos y que son de extremada importancia darnos cuenta de sus características, porque, como decía anteriormente, en la medida en que vamos evolucionando espiritualmente y aumentamos nuestra frecuencia vibracional, como esos elementos no estén suficientemente equilibrados, la movilización de energía del entorno que debido a nuestra mayor vibración vamos provocando puede afectarnos generando turbulencias y provocando dificultades a la hora de continuar en nuestro sendero espiritual. Lo primero, el cuerpo físico denso. El cuerpo físico denso es esto, el cuerpo físico que todos conocemos y reconocemos en nosotros mismos y en los demás. Con relación a ese cuerpo físico denso, las corrientes espirituales llenas de sabiduría y que no me cansaré de repetirlo, beben de la noche de los tiempos. Yo no estoy aquí inventando nada, estoy simplemente bebiendo de esa fuente y divulgando su contenido. Esas fuentes, lo primero que nos dicen con relación al cuerpo físico denso es algo obvio. Al cuerpo físico denso hay que cuidarlo. Es nuestro templo, es el templo de nuestra auténtica naturaleza divina. Aquí estamos encarnados en él y a este cuerpo físico hay que cuidarlo. No se puede castigar, no se le debe menospreciar. Es, de hecho, el gran vehículo, el coche fundamental que utilizamos para experienciar la vivencia humana y ese cuidado tiene que ir unido a prácticas de vida saludable. Esas prácticas de vida saludable hoy día
en el mundo en el que nos movemos, las personas que estamos aquí compartiendo este encuentro en Mindalia Televisión, creo que tenemos bastante información y no me voy a detener en ello. Simplemente remarco la importancia de cuidar a nuestro cuerpo físico mediante esas prácticas de vida saludable. Igualmente, y en segundo lugar, quiero hacer referencia a la importancia de escuchar al cuerpo físico, porque el cuerpo físico nos habla y el cuerpo físico tiene una sabiduría. El cuerpo físico de un ser humano es consecuencia de una evolución de la materia enormemente importante y ese cuerpo físico tiene una voz y esa voz nos habla y hay que escucharla. Es esa voz que cuando estamos, por ejemplo, comiendo, hay un momento determinado que nos dice no comas más porque te va a sentar mal. Sin embargo, a veces se meten por medio nuestro mundo emocional, nuestro mundo mental y nos dice, venga, hombre, sigue comiendo, que está muy bueno. O venga, hombre, sigue comiendo, que estamos aquí compartiendo con amigos y con amigas. Y sigues comiendo. ¿La consecuencia cuál es? Pues una indigestión, un empacho y tu cuerpo enferma. Al cuerpo hay que escucharlo. De la misma manera, a veces estamos compartiendo un encuentro con amigos y con amigas, tomando una cerveza, tomando un vino, y el cuerpo te dice en un momento determinado, no bebas más. Y sin embargo, precisamente por el momento que estás viviendo, por la dinámica de divertimento, tu mundo emocional, tu mundo mental, dice, hombre, venga, sigue, un día es un día. Y claro, lo que sucede es lo que sucede. Finalmente viene la resaca, viene el malestar como consecuencia de haber bebido más de la cuenta. No has escuchado a tu cuerpo. Al cuerpo hay que escucharlo. Lo primero es que al cuerpo hay que cuidarlo y lo segundo es que al cuerpo hay que escucharlo. En tercer lugar, al cuerpo hay que escucharlo. Ahora bien, escucharlo no significa hacerle siempre caso. Apuntad esto bien. Vosotros no sois el cuerpo, vosotros sois otra cosa y vuestro cuerpo habla y hay que escucharlo. Ahora bien, escuchándolo, a veces hay que hacerle caso y a veces no. Cuando se trata de cosas como la que antes ponía como ejemplo, con la comida, con la bebida, haríamos muy bien en escucharlo. Pero también tenemos que ser conscientes que el cuerpo a veces tiene una dinámica, muchas veces por hábitos que nosotros le hemos generado, que se convierte en un cuerpo cómodo, que no quiere nada que le saca de su hábito y de su hábitat normal. Pongamos por caso, vais a una revisión médica y en la revisión médica se dice que estáis estupendamente, que no tenéis ningún problema, pero el médico os aconseja, hombre, que sería bueno que 4 o 5 tardes a la semana salierais a dar un paseíto de 45 o 50 minutos alrededor de vuestra casa. Nada extraordinario, pero que ese paseo de 45 o 50 minutos os vendría muy bien, sería muy beneficioso para vuestra salud. Vosotras salís de esa consulta encantados. Qué bien, fíjate, me encuentro muy bien y lo que me ha dicho el médico, lo que me ha aconsejado es algo que es perfecto, que no me cuesta ningún tipo de trabajo, al contrario. Puede ser que incluso me resulte atractivo en su planteamiento. De vez en cuando, 3, 4, 5 días a la semana, salir a dar un paseo por las tardes. Pero llega el día D y la hora H y vuestro cuerpo se resiste. Vuestro cuerpo dice que no. Anda ya, hombre, que si hace frío, que si hace calor, que si está lloviendo. Anda ya, con lo bien que se está en casa, con lo bien que se está en el sofá. Anda ya, lee un libro, anda ya, mira la televisión. Y hay una resistencia del cuerpo para hacer lo que obviamente es saludable para vosotros. En este tipo de cosas, es un ejemplo tontón, pero creo que me entendéis. En este tipo de cosas, en este tipo de comportamientos al cuerpo, hay que escucharlo, pero no hay que hacerle caso. Todo lo contrario, tenemos que demostrarle que el que manda somos nosotros. De ahí la importancia, y damos un pasito más y ya nos vamos acercando al tramo final de las cosas que quería compartir en este primer tramo con relación al cuerpo físico denso. Esto remarca la importancia de una cierta autodisciplina del cuerpo físico, para que el cuerpo físico se acostumbre a que el que mandamos somos nosotros, no él. Una moderada autodisciplina. No se trata de flagelarnos, no se trata de utilizar el silicio para castigar al cuerpo. No, 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 por favor, no estamos hablando nada de eso, pero estamos hablando de una disciplina moderada, insisto, para que el cuerpo sepa que el que manda soy yo, que el que manda no es él. Todas las corrientes espirituales han puesto esto de manifiesto a través de determinadas prácticas, los ayunos del catolicismo, el ramadán de los musulmanes, etcétera, etcétera, son prácticas dirigidas a que el cuerpo entienda quién es el que manda y someter al cuerpo a una moderada disciplina para que el cuerpo esté siempre a nuestra disposición, esté siempre bajo nuestro mando.
Además, esto contribuye a fortalecer la voluntad, que es algo muy importante para nuestro desarrollo espiritual. Lo último que quiero compartir con relación al cuerpo físico. El cuerpo físico pasa igual con los otros aspectos a los que haremos referencia inmediatamente. El cuerpo físico lo estamos construyendo inmediatamente. Esa construcción lo estamos construyendo inmediatamente y continuamente. El cuerpo físico, nos dice la ciencia, que las células, la que más tiempo dura 7 años. Tenemos 100 billones de células y en 7 años todas se han regenerado, todas son nuevas, todas son distintas. Estamos construyendo y reconstruyendo nuestro cuerpo físico de manera continua. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿con qué y cómo lo estamos construyendo? ¿Con qué materiales? ¿Con qué ladrillos? ¿Con qué argamasa? ¿Con qué cemento estamos construyendo nuestro cuerpo físico? Y eso remarca la importancia de la alimentación y de la bebida que ingeramos, porque esa alimentación y esa bebida son los ladrillos, son la argamasa, es el cemento con el que estamos construyendo nuestro cuerpo físico. Tomad esto en consideración. Tomad en consideración que desde la noche de los tiempos se ha sabido que hay alimentos y bebidas de alta frecuencia vibracional y de frecuencia vibracional más densa. Por ejemplo, la alimentación ayurvédica nos enseña mucho al respecto. Y si ingerimos alimentos y alimentación, alimentos y bebidas de baja gama, de baja frecuencia, estamos densificando nuestro cuerpo. En cambio, si tomamos alimentos y bebidas más ligeros, lo estamos haciendo más sutil. Beber agua es sutil. Tomar alcohol densifica el cuerpo. Comer carne densifica el cuerpo. Ingerir alimentos de tipo vegetal ayuda a sutilizarlo. Y esto tiene después su importancia porque cuando intentamos realizar actividades relacionadas con el silencio, con la meditación, con el encuentro interior, no es lo mismo hacerla con un cuerpo densificado que no con un cuerpo más utilizado. Por supuesto que el vegetarianismo tiene como telón de fondo razones de compasión, de no hacer daño a ningún ser vivo, que van más allá de cualquier mirada personal, de cualquier tipo de egoísmo personal. Pero permitidme que junto a ello, junto con la importancia del vegetarianismo como compasión universal y no hacer daño a ningún ser vivo, también os remarque esto, la importancia, pensando en nosotros, de sutilizar nuestro cuerpo físico para que de esa forma determinadas prácticas concienciales y espirituales se faciliten ante un cuerpo menos densificado. La alimentación, la bebida tienen, por tanto, mucha importancia y en nuestra vida diaria tiene implicaciones directas en nuestro proceso conciencial y en nuestro desarrollo espiritual. Esto, dicho sintéticamente, es lo que puedo compartir con vosotros y con vosotras, bebiendo de tradiciones milenarias acerca del cuerpo físico denso. Junto con el cuerpo físico denso, esas tradiciones milenarias nos hablan del cuerpo físico etérico. Y esto quizá os pueda extrañar porque el cuerpo físico denso se ve, pero el cuerpo físico etérico no se ve. Pero tenemos un cuerpo físico etérico también denominado doble corpóreo. Es como el telón de fondo sobre el que se construye el cuerpo físico denso. Os pongo el ejemplo de un puzzle, de un rompecabezas. Si compramos un rompecabezas y lo vamos a montar, nos encontramos un tapete donde vamos poniendo las piezas. Pues bien, el tapete, metafóricamente expuesto, es el cuerpo físico etérico, mientras que las piezas que vamos poniendo encima es el cuerpo físico denso. A ese cuerpo físico denso, a ese cuerpo físico etérico se le denomina también el doble corpóreo. Y algunas personas lo ven porque sobresale un poquito sobre el cuerpo físico denso. Tiene una mayor envergadura. Algunos lo denominan aura, aunque el aura realmente no es solamente etérica, también hay un aura astral, también una aura mental, como ahora de forma breve apuntaremos. El cuerpo físico etérico hace de doble corpóreo, hace de molde sobre el que se fabrica el cuerpo físico denso. Y además de esta función, el cuerpo físico etérico tiene otras dos funciones muy importantes. Una de ellas es que transmite la vitalidad al cuerpo físico a través de un flujo energético que alguna gente que ve este tipo de cosas, algunas personas que tienen el don para percibirlo, han llamado el cordón de plata. Un cordón de plata que también se encuentra reflejado y descrito en muchas corrientes espirituales. En el ámbito del cristianismo aparece en el libro del Eclesiastés. El cordón de plata no es otra cosa que el flujo de energía que va del cuerpo físico etérico al cuerpo físico denso y a través del cual el cuerpo físico etérico le transmite al cuerpo físico denso la vitalidad.
La vitalidad nos rodea, el principio de vida está en torno a nosotros, nos llega a través de la naturaleza, nos llega especialmente a través del sol. Y el cuerpo físico etérico tiene instrumentos como para captarlo y pasarlo al cuerpo físico. El cuerpo físico no tiene instrumento para captar esa vitalidad, pero sí lo tiene el cuerpo físico etérico y captando esa vitalidad se lo transmite al cuerpo físico denso. Cuando nos damos un paseo por la naturaleza, por un bosque, por una montaña, por una playa, cuando terminamos el paseo nos notamos distintos, con más fuerza, con más vigor, con más ganas de vivir. Ahí se ha producido, fijaros, y es de manera inconsciente, cuanto más cuando lo hagamos conscientemente, ahí se ha producido que el cuerpo físico etérico ha captado ese principio vital y se lo transmite de manera natural al cuerpo físico denso. Esta es otra gran función, una función muy importante que realiza el cuerpo etérico. Y cuando una persona se levanta sin ganas, nos empezamos a encontrar deprimidos, nos empiezan a faltar las fuerzas, en lugar de tomar medicinas, en lugar de ingerir productos, lo que tenemos que hacer es, con esta sabiduría ancestral, saber que el cuerpo etérico es el transmisor de la vitalidad y buscar la vitalidad en la naturaleza, fundamentalmente en los rayos del sol y en el encuentro con toda la naturaleza. Es ahí la gran fuente de vitalidad que nuestro cuerpo físico a través del etérico va a recibir. Y junto con esto, el cuerpo físico etérico, además de actuar de molde, de doble corpóreo del cuerpo físico denso, además de transmitirle vitalidad a través de, entre comillas, el cordón de plata, esta corriente energética que cuando se corta es cuando fallece el cuerpo, es el momento en el que se produce el fallecimiento. Además de eso, el cuerpo físico etérico es el que le hace llegar al cuerpo físico denso la influencia de las emociones y de los pensamientos de los que hablaremos inmediatamente. Tenemos componentes emocionales, tenemos componentes mentales. La influencia de esos componentes emocionales y mentales y de nuestros pensamientos, por tanto, nuestro cuerpo físico no tiene, igual que no capta la vitalidad y necesita el cuerpo etérico, nuestro cuerpo físico no tiene instrumentos para captar la influencia de esas emociones y de esos pensamientos, pero el cuerpo etérico sí lo tiene. Y es el cuerpo etérico el que capta la frecuencia vibracional de nuestras emociones y de nuestros pensamientos, y esa frecuencia vibracional a través del cuerpo etérico le afecta al cuerpo físico, lo que tiene un corolario final. Nuestras emociones y nuestros pensamientos afectan al cuerpo etérico. El cuerpo etérico puede estar más vigoroso, puede estar más capacitado, puede estar en mejor forma, hablando coloquialmente, o en menor forma. Y eso va a depender en gran medida de nuestro mundo emocional y de nuestro mundo mental, puesto que ese mundo emocional y ese mundo mental influyen en el cuerpo etérico y a través de él en el cuerpo físico. El cuerpo etérico hay personas, no una ni dos, sino que es algo muy común a lo largo de la historia, personas que lo ven. Y esas personas que lo ven lo que nos dicen es que cuando el cuerpo físico fallece es porque se corta el cordón de plata entre el cuerpo etérico y el cuerpo físico, y tras el fallecimiento del cuerpo físico, el cuerpo etérico se queda junto al cuerpo físico, bien sea el cadáver, bien sea la ceniza de la incineración, de la cremación, se queda junto al cuerpo físico y ahí permanece durante un tiempo que no pasa más de 3 o 4 días. Vamos a pasar ahora al siguiente elemento que quiero compartir con vosotros en la constitución sextenaria y fundamentalmente centrándonos en los 4 aspectos de nuestros componentes efímeros. El ámbito emocional. Todos tenemos un ámbito emocional y ese ámbito emocional tiene una realidad. De hecho, hay gente que lo llama el cuerpo emocional, para reflejar que tiene la misma consistencia y tiene las mismas implicaciones que el cuerpo físico denso y que el cuerpo físico etérico, el cuerpo emocional. El cuerpo emocional se relaciona con un plano que no es el físico, sino que se conoce con el astral. Y con relación al plano astral, me gustaría comentaros lo siguiente. Hay un elemento que nos enseñan en química que es el obsidiano. El obsidiano es H2O, lo que coloquialmente denominamos agua. Tenemos que tener en cuenta que ese obsidiano, que ese H2O, tiene la capacidad de vivir a la vez en 3 planos. H2O vive como sólido cuando hablamos del hielo, cuando hablamos de los caquetes polares o de los cubitos de hielo del frigorífico de nuestra casa. Eso es H2O, eso es obsidiano. El obsidiano igualmente vive en estado líquido, en los mares, en los ríos, el agua, el líquido, el estado líquido del obsidiano, perfectamente conocido también. Y sabemos que el agua se evapora y origina vapor de agua. Vapor de agua es obsidiano, vapor de agua es H2O y en este caso es H2O en estado gaseoso. Fijaros, estamos hablando del mismo elemento, obsidiano, H2O.
y vive en 3 planos: el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Lo que nos enseñan las corrientes espirituales sabias y ancestrales es que los seres humanos, aunque no nos demos cuenta, también vivimos en 3 planos: en el plano físico, en el plano astral y en el plano mental. El plano físico viene a ser como el estado sólido del obsidiano, el plano astral viene a ser como el líquido y el plano mental viene a ser como el gaseoso. Y nosotros, nuestro mundo emocional, se relaciona y vive en el plano astral. Un plano astral muy singular que las personas que por sus capacidades, por su evolución, por sus dones y sus talentos los pueden percibir, nos han dicho que puede dividirse en varios planos y, coloquialmente hablando, en un plano astral inferior y en un plano astral superior. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque siempre estamos en ese plano astral a través de nuestro ámbito emocional. Es verdad que solamente a veces nos damos cuenta de noche. De noche, cuando nuestro cuerpo físico está dormido, nuestra conciencia se libera del aferramiento que tiene lo físico y se dice que hacemos viajes astrales. Pero eso de viaje hay que ponerlo entre comillas, porque siempre estamos en contacto con el plano astral. Y lo que tenemos que ser conscientes es que en ese contacto con el plano astral vamos a estar en relación con las formas de vida que hay en ese plano que tienen coherencia con la frecuencia vibracional de nuestro mundo emocional. Es decir, según sea nuestro mundo emocional, según sea la cualidad vibratoria de nuestras emociones, así vamos a entrar en contacto con elementos, con componentes, con formas de vida superiores o inferiores del astral. Si nuestra vibración emocional es baja, vamos a entrar en contacto indefectiblemente con componentes de baja vibración del ámbito astral. Y si nuestros elementos emocionales tienen una vibración alta, entramos en contacto con componentes del astral superior. Ojo, por tanto, a este elemento, porque a veces podemos sentir que nos llegan mensajes, que nos llegan canalizaciones, que nos llegan determinadas cosas y tenemos que saber nosotros mismos cómo estamos, porque cuando nuestro mundo emocional no está perfectamente equilibrado y armonizado, cuando nuestro mundo emocional no está en una vibración alta, lo más probable es que esas canalizaciones, que esos mensajes, aunque a nosotros no nos guste que sea así, vienen de formas de vida que a mí me gustaría llamar bromistas, formas de vida del bajo astral que te dicen: tengo un mensaje muy importante para ti porque tú eres alguien muy especial, y nosotros creemos que esos mensajes vienen de nuestro yo superior, vienen de seres de luz, y no, la realidad es que son bromas, entre comillas, del bajo astral. Ojo con esto, no se trata de tener miedo ni mucho menos, cuando cada uno tiene la capacidad de ser totalmente inmune a las influencias que no vienen de fuera. Todo depende de nosotros mismos, de nuestra capacidad de reconocimiento, de ir creciendo espiritualmente, pero tengamos en cuenta esto. Y dicho esto, con relación también a nuestro ámbito emocional, dicho esto en lo que ha hecho referencia a esa conexión con el mundo astral y todo lo que ello conlleva. De la misma forma que decíamos que el cuerpo físico lo estamos construyendo continuamente con nuestra alimentación y con nuestra bebida, nuestro cuerpo emocional lo estamos construyendo continuamente con nuestras emociones. Esto hila a lo que comentaba hace un momento sobre la frecuencia vibracional de nuestros aspectos emocionales. Y en el ámbito emocional tienen mucha importancia los deseos. Aquí permitidme que haga una breve puntualización. Se habla mucho de que en las corrientes espirituales de que no hay que tener deseos. Bien, mirad, el no tener deseos, el desapegarse por completo de cualquier tipo de deseos, es verdad que llega en el sendero espiritual, pero corresponde a una etapa muy elevada del sendero espiritual. Para la mayoría de nosotros ahora mismo el quid de la cuestión no está ahí. El quid de la cuestión está simplemente en darnos cuenta que en nosotros hay deseos egoicos de baja vibración y deseos altruistas y generosos de elevada vibración. Y lo que tenemos que hacer es, en la medida de lo posible, podar aquellos elementos de baja vibración de nuestro mundo de deseos, de nuestro mundo emocional, de nuestro mundo de sentimientos y de nuestro mundo de sensaciones, y potenciar también, en la medida de lo posible, aquellos deseos, aquellas sensaciones, aquellos sentimientos y aquellas emociones que sean de más alta gama. Es así de sencillo. Nos vamos observando, nos vamos viendo a nosotros mismos, nos vamos conociendo, vamos comprobando todo lo que se mueve en nuestro mundo emocional, y todas esas emociones de baja gama vamos poco a poco podándolas y vamos, en cambio, potenciando las emociones que tienen que ver con nuestras cualidades sálmicas, que tienen que ver con el crecimiento espiritual, que tienen que ver con la generosidad, con el compartir, con la compasión. Eso hay que fortalecerlo.
No estamos todavía en el punto de eliminar los deseos de nuestra vida. Estamos en el punto de potenciar los de alta gama e ir podando los de baja gama. Y con relación a la poda, tener muy en cuenta lo siguiente. Esa poda no tenemos que tener prisas. Por ejemplo, el enfado, no enfadarse, no tener ataques de cólera, evitar situaciones de conflicto emocional. Bien, todo esto es un proceso y no lo vais a conseguir de la noche a la mañana. Eso sí, intentar que si se produce una situación de cólera, si se produce una situación de enfado, vaya durando cada vez menos. Si antes por determinada cosa os enfadaba y si ese enfado duraba 5 días, pues que ahora dure 4 o dure 3 o dure 2 o dure solamente 1. Poco a poco. El camino se hace poco a poco y muchas veces el voluntarismo de la mente nos lleva a intentar que todo se produzca deprisa y corriendo. No, no. Vamos a ir poco a poco, avanzando en el sendero poco a poco. Para equilibrar vuestro mundo emocional, para equilibrar y armonizar todo lo que tiene que ver con vuestras emociones y vuestras sensaciones, también os invito a que recapacitéis sobre lo siguiente. Los consejos y conductas que nos han dado todas las escuelas espirituales, los mandamientos cristianos, los paramitas budistas, el yama niyama de los hinduistas, son consejos prácticos de vida. Y esos consejos prácticos de vida nos han dicho, sobre todo las religiones dogmatizadas, que es para que no pequemos y para que no vayamos al infierno. Para eso tenemos que llevar a cabo ese tipo de conducta que recogen los mandamientos, los paramitas, los yama niyama. Mirad, eso es una percepción muy infantil de la espiritualidad. Esos consejos de conducta y comportamiento, reflexionar, por favor, sobre ello. ¿Qué es lo que implican? ¿Qué es lo que conlleva? ¿Qué es lo que conlleva la no codicia? ¿Qué es lo que conlleva el vivir sin dañar a otros seres vivos? ¿Qué es lo que conlleva todas esas prácticas que nos aconsejan en las tradiciones espirituales más serias? Algo muy sencillo. Nos va equilibrando emocionalmente, va posibilitando que tengamos una mayor calma en nuestra vida, un mayor equilibrio, una mayor armonía. Eso es lo que se consigue, por ejemplo, con la ausencia de codicia, con el no robar, que dicen los mandamientos cristianos, la no codicia, que hablan el yama niyama de los hinduistas. Ir calmando tu mundo emocional, ir calmando tu mundo de sensaciones y tu mundo de sentimientos. De ahí que ese tipo de consejos y de comportamiento no tengamos que meterlo en un cajón ni echarlo a la basura. Tenemos que reflexionar sobre ellos, no dogmáticamente, no en clave de culpa, sino en clave de armonización, en clave de equilibrio de lo que realmente somos. Y por fin, con relación al ámbito emocional, todos tenemos tempestades emocionales. Hay cosas en la vida que nos destrozan en un momento determinado. La muerte de un ser querido, situaciones de ruptura de pareja, situaciones de dificultades económicas, los mil entresijos de la vida cotidiana que a veces conllevan auténticas tempestades. Cuando esas tempestades emocionales que nos originan enormes turbulencias llegan a nuestra vida, ¿qué hacemos? El qué hacer. Por supuesto que lo primero es calmarlas. Hay que intentar que la tempestad, permitirme que lo diga así, se convierta en borrasca, se convierta en un aguacero, pero que no sea tempestad. Tenemos que conseguir que el huracán disminuya de magnitud. Y si para eso tenemos que acudir a el consejo de terapeutas, el consejo externo, perfectamente, hagámoslo. Es necesario en muchas ocasiones para vivir, por ejemplo, una situación de duelo. Pero ojo, cuando el huracán ha bajado de magnitud, cuando la tempestad se ha convertido en borrasca, el consejo que se nos da en muchas tradiciones espirituales es no siga ahí, no siga ahí. Por supuesto que tenemos que conocernos emocionalmente, por supuesto que es muy bueno meterse dentro, empezar a reconocer nuestras sombras, meterse en la piscina, como yo digo, para sacar la piedra que se ha caído al fondo y conocernos auténticamente como somos también en el ámbito emocional y convertir y trascender las sombras. Por supuesto que eso es necesario, pero ojo, la tempestad, cuando la hemos minorado en borrasca, hay que acordarnos de lo que dice Einstein. Cuando los problemas no se pueden solucionar desde el mismo plano en el que se provocaron. Un problema no puede ser resuelto desde el mismo plano en el que se provocó. Y lo que hay que hacer, por tanto, con esa tempestad que se ha convertido en borrasca, es aceptar la borrasca y dar un pasito para adelante e irse a otro plano. ¿Ese otro plano cuál es? Pues el último que nos queda por analizar dentro de los 4 que constituyen nuestros componentes perecederos, el ámbito mental.
El ámbito mental que fundamentalmente está constituido en lo que aquí nos interesa por la mente concreta. El ámbito mental del ser humano tiene un componente inferior y un componente superior. El inferior es la mente concreta, el superior es la mente abstracta. Lo que se denomina cuerpo mental en la constitución sextenaria está constituido por la mente concreta. Y la mente concreta, lo que tenemos que hacer simplemente es saber que sirve para muchas cosas, es utilísima para muchas cosas, pero no sirve para vivir la vida, no sirve para ver la vida. Tenemos que ir más allá, tenemos que ir más allá de la mente, lo he compartido en otras charlas en Mindalia Televisión, porque la mente todo lo ve torcido, la mente no ve la vida, la mente piensa acerca de, no ve nunca la realidad. Tenemos que acostumbrar a nuestra mente a estar en nuestro servicio, que deje ser la loca de la casa de la que hablaba Santa Teresa de Jesús, y eso se hace con autoobservación y eso se hace incluso riéndonos de nosotros mismos cuando esa mente está siempre por medio, intentando controlar, intentando programar todo como si la vida pudiera ser programada y controlada. Y lo que tenemos que decir con sentido del humor es: mente, cállate, ya te llamaré cuando te necesite, vuelva a tu sitio, ya te llamaré cuando te necesite, siendo consciente que la mente, insisto, sirve para muchas cosas, para organizar, para planificar, para plasmar muchos de nuestros dones y talentos, pero no sirve para ver y vivir la vida. Y darnos cuenta de que en el ámbito mental, junto con la mente concreta, hay otro ámbito, la mente abstracta, la mente trascendente. Una mente abstracta que esas corrientes espirituales a las que vengo haciendo mención nos dicen que ya escapa del componente inferior, cuaternario inferior, para integrarse en el trinario superior. Dicho de una forma muy coloquial, la mente abstracta, el nivel de la mente superior, el nivel de la mente abstracta es donde se posa nuestro yo superior y donde forja su casa, donde anida, por decirlo de alguna forma, nuestro componente álmico. De modo y manera que en vosotros, en mí, y voy ya concluyendo, se da una circunstancia muy importante, y es que en nuestro ámbito mental hay una parte, la mente concreta o nivel mental inferior, que pertenece a nuestro cuaternario inferior y perecedero. Pero la mente abstracta, por su cualidad vibracional, la mente abstracta es la que es capaz de plantearse cosas trascendentes, el quién soy, a dónde vengo, a dónde voy, qué es la vida, qué es la muerte, qué es la divinidad, qué es la existencia, cuál es el origen del cosmos, cuál es el origen de todo. Esa mente abstracta que ocupa espacio desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista filosófico, esa mente abstracta está ya en nuestro componente superior, está ya integrada en nuestro ámbito superior. Y tenemos que ser conscientes que, por tanto, cuando nos preguntamos cuál es el punto de conexión entre el yo superior, el trinario superior, alma, alma universal y espíritu, y el cuaternario inferior, el yo físico denso, yo físico etérico, nuestro ámbito emocional y nuestro ámbito mental o mente inferior, mente concreta, cuando nos preguntamos ¿dónde está el punto de conexión? El punto de conexión está en el ámbito mental y en concreto está en el punto de conexión entre el nivel superior de la mente o mente abstracta y el nivel inferior de la mente o mente concreta. En tradiciones muy antiguas ese punto de conexión se le ha llamado antakarana y ese antakarana está en la mayoría de las personas todavía como embrión y se puede desarrollar y debemos desarrollarlo a través de la expansión de la mente abstracta, planteándonos cosas, formulándonos preguntas, realizando lectura, viendo vídeos, compartiendo con personas, pero no acerca del sota, caballo y rey de las actividades materiales, sino acerca de lo trascendente, acerca de cuestiones filosóficas, espirituales y científicas que van más allá de ese sota, caballo y rey de lo material. De esa forma vamos desarrollando la mente abstracta, antakarana se va abriendo y al abrirse antakarana es la forma en la que nuestro yo superior empieza a llover sobre nuestro cuaternario inferior y casi sin darnos cuenta nuestro yo físico, nuestro mundo emocional, nuestro mundo mental, nuestras conductas, nuestros comportamientos empiezan a ser distintos, empiezan a tener poco a poco una cualidad vibracional diferente. Todo esto muy esquemáticamente expuesto, de forma enormemente resumida y muy breve, es lo que nos enseña, pensando sobre todo en el cuaternario inferior, aunque también hemos hecho referencia a esa mente abstracta que está ya en conexión, pertenece ya y está integrada al yo superior y con nuestra alma individual. Esto es lo que nos enseñan corrientes espirituales que vienen de la noche de los tiempos. Lo decía al principio, las escuelas brahmánicas, las escuelas de misterio, las tradiciones del budismo esotérico, nos han enseñado mucho sobre ello. Desde el siglo XIX, debido fundamentalmente a autores teosóficos, esa información la tenemos a nuestra disposición.
Y lo que es fundamental es no creer nada que nos diga, sino que cada uno ahora consigo mismo, en una labor de reflexión, de autoobservación y de indagación, vaya viendo hasta qué punto estos componentes lo va encontrando dentro de sí mismo. Yo os puedo compartir que es algo que he hecho conmigo mismo y puedo decir que los resultados han sido espectaculares, que efectivamente es un mapa que me ha enseñado a conocerme mejor, me ha enseñado a actuar sobre cada uno de estos componentes, el físico, el etérico, relacionado con la vitalidad, el emocional, el mental, la mente concreta, la mente abstracta, desarrollar la mente abstracta, ver cómo ese desarrollo me va proporcionando una lluvia, que hay quien lo llama gracia, hay quien lo llama discernimiento del yo superior hacia abajo, y vivirlo, palparlo, no como algo teórico, sino como algo enormemente práctico. Perdonad, amigos y amigas, por lo esquemático, por lo escueto de lo que he compartido. No podía ser de otra forma, habida cuenta de que llevo hablando, ahora mismo se van a cumplir pronto 50 minutos. Es complicado resumir toda esta sabiduría en tan poco tiempo y quedo a vuestra disposición en el coloquio para que podamos profundizar en aquellos aspectos que consideréis de mayor interés. Así que, Laura, yo por mi parte ya cedo la palabra a las personas que nos siguen para que formulen las preguntas o hagan las observaciones que consideren oportuno. Muy bien, Emilio, pues muchísimas gracias por todo lo que acabas de compartir con nosotros. Antes de pasar a las preguntas, es el momento de recordarles a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro y tiene dos objetivos fundamentales. Uno, difundir conocimiento humano y dos, impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Una forma importante de colaborar con Mindalia es suscribiéndote a nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión. Con este pequeño gesto le estás diciendo a YouTube que te gusta nuestro contenido, que te gusta nuestra información y ellos lo van a compartir con más personas en todo el mundo. También, si crees que tienes una información interesante que compartir o crees que tienes una experiencia de vida que también te gustaría compartir aquí en Mindalia, pues lo podrías hacer a través de una conferencia o de una entrevista. Así que métete en mindaliatelevisión.com. Hay una pestañita en el menú superior derecho que pone colabora. Pinchas sobre esa pestañita, verás que hay diferentes opciones. Pinchas sobre la opción ofrecer conferencias, rellena el formulario y nos vamos a poner en contacto contigo. Y ahora sí, vamos a empezar ya con el turno de preguntas a Emilio Carrillo. Bien, pues nos dice José Luis desde España. Hola, Emilio, desde tu perspectiva, ¿cuánto le queda a la humanidad para que ese conocimiento que nos enseñas alcance el nivel suficiente para el cambio de conciencia? La evolución en conciencia, José Luis, es continua. Nuestra mente intenta establecer como fases convencionales para medirla, pero la evolución en conciencia es continua. Lo que yo puedo compartir en este sentido contigo es lo que esas mismas corrientes espirituales antiguas a las que vengo haciendo mención nos han enseñado, que es lo siguiente. Esta humanidad, la que tú y yo conocemos, no es sino una de las muchas humanidades, de las distintas humanidades que constituyen el ciclo humano en este planeta. En concreto, se habla de que esta humanidad es la quinta que vive como humanidad en este planeta. La anterior, la cuarta raza raíz, la cuarta humanidad, sería la raza Atlante. Y cada una de estas humanidades, cada una de estas razas raíces tienen una misión, por decirlo de alguna forma, que tiene que ver con la constitución sextenaria. Es decir, cada una de estas humanidades está llamada a desarrollar un componente concreto de nuestro mundo, de nuestros constituyentes humanos. Se dice que la tercera humanidad, que fue la lemuriense, posibilitó el desarrollo del mundo emocional. Se nos enseña que la cuarta humanidad, la humanidad atlante, desarrolló el componente mental de la mente concreta y que esta quinta humanidad está llamada a desarrollar ese otro nivel de la mente que es la mente abstracta. Ciertamente, en esta humanidad, en esta quinta raza raíz, todavía somos herederos, hemos cogido el testigo de la cuarta y la mente concreta, el mundo de la racionalidad, tiene muchísimo peso. Yo diría que hemos apurado al máximo esa mente racional, esa mente concreta, pero ya es evidente que desde la propia ciencia se empieza a dar un salto. Esto es importantísimo para entender el momento evolutivo de la humanidad. Esa ciencia que hasta el siglo XIX ha sido precisamente la que cortaba cualquier reflexión espiritual, la que recortaba
cualquier reflexión en conciencia a partir de la física cuántica, a partir de la relatividad, no digamos ya en el siglo XXI con el desarrollo de la teoría de cuerda, la teoría de la supercuerda, la teoría supercuántica, está abriendo campos desconocidos que lleva a la ciencia a reconocer una gran verdad, que una cosa es la apariencia y otra cosa es la esencia. La ciencia ya se ha dado cuenta de esto, que una cosa es la apariencia y otra cosa es la esencia. Y esto marca un antes y un después que va a posibilitar, sin ningún tipo de duda, lo está posibilitando ya, más allá de los problemas que tenemos en la sociedad, en la economía, etcétera, etcétera, está posibilitando un avance de nuestra mente abstracta importantísimo, que es la gran contribución que dentro de esta humanidad nos corresponde a nosotros. Esta raza raíz es la heredera de la cuarta. Tenemos que desarrollar ya no solamente la mente concreta, sino la mente abstracta, y se dice en concreto que nosotros somos la quinta subraza de la quinta raza raíz. Y esta quinta subraza está, yo diría que a punto de cumplir su misión. Es el momento que cumplamos su misión. Quizá esto tiene que ver con la cantidad de almas que estamos encarnadas en este momento en el plano humano. Quizás no sea casualidad que de tener 500, 1.000 millones de almas encarnados a la vez, ahora seamos 7.500. En poco tiempo se ha multiplicado enormemente la población, y la población son almas encarnadas, y va a seguir aumentando esa población hasta los 9.000, 10.000 millones de habitantes en muy poco tiempo. Estamos hablando de un número muy alto de almas encarnadas que para mí es ni más ni menos que la manifestación del momento tan singular que estamos viviendo. No le pongamos fecha, por favor. No volvamos otra vez a caer en ese tipo de errores, que si el 2000 no sé cuánto, que si el 2000 no sé qué. Ahí no tenemos conocimiento de causa para ponerle una fecha específica. Esto se mueve en otro ámbito, son ciclos que además van interactuando y van modulándose por una serie de circunstancias. Desde luego hay ciclos y desde luego esos ciclos tienen un principio y tienen un final. Y también el ciclo de esta quinta subraza llegará. Yo no me atrevo a decir ni mucho menos que sea en el año tal o que sea en el año cual. Lo que sí animo desde luego es a que cada uno en su foro interno ponga toda la atención en nuestra autotransformación, que de eso se trata, en el impulso de nuestro crecimiento espiritual, sabiendo que de esa manera, José Luis, es como estamos ayudando más a la transformación de la humanidad y a la evolución en conciencia de la humanidad. Poner nuestro granito de arena con nuestros comportamientos, con nuestras conductas, viviendo el aquí y ahora, una vida sencilla, una vida alegre, una vida comprometida con nosotros mismos, una vida comprometida con los demás, lealtad y responsabilidad con relación a uno mismo y amor al prójimo, que tiene como base ese amor a uno mismo como consecuencia innata. Estamos evolucionando, no caigamos en el derrotismo y seamos conscientes por fin que todas las corrientes espirituales nos han dicho lo mismo. Habrá un apretón en el momento clave, en el momento fundamental evolutivo hay una especie de parto. Es como si hubiera un huracán de magnitud creciente, que es lo que estamos viviendo, y el objetivo es muy simple. He compartido ya aquí en Mindalia lo que es el experimento de la rana. Lo vuelvo a reflejar de forma muy rápida para dar lugar a otra cuestión que se vaya a plantear. El experimento de la rana es muy sencillo. Tenemos un recipiente con agua y lo ponemos en un horno. Si a la rana la metemos dentro del recipiente cuando el agua aún no se ha calentado, la rana chapotea y está contenta. En cambio, si lo que hacemos con el recipiente es que lo ponemos a hervir y echamos a la rana cuando el agua está hirviendo, la rana salta. La rana no quiere seguir, brinca y se va fuera. En cambio, cuando en el recipiente metemos a la rana con agua normal, a temperatura natural, y lo vamos calentando poco a poco, la rana no se da cuenta y muere hervida. Este es el experimento de la rana hervida. Pues bien, estamos viviendo acontecimientos mundiales y lo vamos a seguir viviendo, mundiales, nacionales, locales y personales, que van dirigidos a unos calentamientos como la rana que cae en agua hervida, para que saltemos, para que brinquemos, para que tomamos conciencia. Estos acontecimientos que nos rodean, que nuestra mente rechaza, están ahí ni más ni menos para que no nos acomodemos, para que brinquemos como hacen las ranas y empecemos a plantearnos cosas que antes no nos planteábamos, a preguntarnos sobre temas que antes no nos preguntábamos y a acercarnos a personas que antes no nos acercábamos. Podemos seguir, Laura. Bien, pues vamos a continuar con Cándido Ayala, también desde España, que nos dice, se dice que hay un pacto de amor entre almas a la hora de reencarnar. Tengo 2 hijas chinas adoptadas a las que no veo tras mi divorcio. ¿Qué sentido tiene, pues, entonces mi adopción? Sin duda ninguna, los pactos de amor entre almas existen. Todas las corrientes espirituales hacen referencia a ellas.
en el plano de luz, en el cielo, en el de Bachán, como queramos denominarlo, nuestra alma hace una especie de programación de lo que son experiencias en vibración a vivir en la siguiente vida, y todo con un fin de evolucionar en autoconsciencia, de que cada nueva vida, cuando encarnamos, tengamos un mayor recuerdo de lo que somos y un mayor conocimiento de causa de lo que somos y de lo que es. Para ello, en cada nueva encarnación, programamos, perfilamos, quizás sea mejor la palabra, perfilamos el tipo de experiencias y su cualidad vibracional que queremos vivir para avanzar en autoconsciencia. Es ahí donde también se realizan pactos de amor, es decir, donde se efectúan pactos de amor con otras almas para colaborar en el contexto del plano físico. Es frecuente, al hilo de lo que Cándido plantea, es frecuente que entre padres e hijos haya pactos de amor. De hecho, los hijos eligen a los padres y en muchas ocasiones eso va unido a un pacto de amor, pero en otras ocasiones no. Es decir, el hijo, el alma que va a encarnar como hijo, elige a los padres y a las almas consecuentemente que están encarnadas en los padres, pero no hay un pacto de amor, es simplemente una circunstancia concreta y específica, diríamos en nuestro argot aquí en el plano físico puntual que se da, sin que haya algo más trascendente en el plano de luz. Y ambas experiencias son perfectamente válidas. Cuando hay pactos de amor, los que hoy son hijos pueden después ser padres o pueden ser hermanos, pueden ser amigos. A veces hay cambio de personajes de una encarnación a otra. Cuando no hay pacto de amor, ese tipo de cambio de personajes simplemente no se producen. Por tanto, en tu caso, cuando estamos hablando de dos preciosas niñas que han nacido en China, esas niñas eligieron a sus padres físicos, a sus padres biológicos, como padres, lo cual no significa que con ellos tuvieran un pacto de amor. Puede ser que lo tuvieran, puede ser que no. Habida cuenta de que no siguen con ellos, parece, por los datos, que no hay un pacto de amor, pero no es algo que se pueda aseverar, ni mucho menos. Después de los padres físicos aparecen otras personas, apareces tú y aparece quien ha sido tu mujer. Y ahí puede ser que haya un pacto de amor. De hecho, muchas veces se da así, que los padres biológicos no hay un pacto de amor y, sin embargo, aparecen otras personas, en este caso los padres adoptivos, donde sí hay un pacto de amor. Y la gran pregunta que tú te haces es, bueno, ¿y si hubiera ese pacto de amor, si resulta que estas hijas mías adoptadas no viven conmigo, cómo puede de alguna forma confluir, cómo puede de alguna forma desarrollarse ese pacto de amor? Pues bien, Cándido, muy sencillo. Puede ser que ese pacto de amor vaya a aparecer en la forma que corresponda dentro de lo que aquí denominamos tiempo, es decir, no sea ahora el momento, sino que será después, por experiencias de vida tuyas y de ellas que van a venir más adelante, y sobre eso no podemos especular porque no sabemos nada, trasciende el aquí y ahora, pero es una posibilidad que nuestro intelecto y nuestro discernimiento con sensatez nos puede plantear. El pacto de amor no se está plasmando ahora, pero se va a plasmar después. Y ojo, Cándido, puede ser que el pacto de amor se esté plasmando ahora. Por lo que esta experiencia dolorosa, difícil, que estás viviendo en estos momentos, te puede aportar en tu sendero espiritual. Reflexiona al respecto. No nos conocemos, yo no doy consejo a nadie ni nada, ni se me ocurre darlo. Lo que te pido, por favor, es que reflexiones. Es muy frecuente que cuando se producen adopciones, el pacto de amor no sea con los padres biológicos, sino con las personas que producen la adopción. Y en el caso concreto que estamos comentando, que es el tuyo, puede ser que ese pacto de amor, simple y llanamente, no sea el momento, no se está plasmando, está ahí, pero va a tener su correlato en determinado momento de tu vida y de la vida de tus hijas, o que ya en este momento se esté produciendo. Evidentemente, este momento para ti no es sencillo, pero los pactos de amor no siempre conllevan experiencias sencillas. A veces son experiencias dolorosas. A veces son pactos de amor que conllevan que el hijo va a desencarnar pronto. Y el hijo fallece cuando tiene 2 años, 4 años, 8 años, 10 años, destrozando al padre y destrozando a la madre. Y sin embargo hay un pacto de amor, porque debido al fallecimiento de su hijo, ese padre y esa madre se van a empezar a plantear cosas y a preguntarse cosas que de otra forma no harían. Y que gracias a ese fallecimiento prematuro de su hijo o de su hija, se produce un revuelco en su vida que primero es una tempestad, como decíamos anteriormente, pero que después, en la medida en que la tempestad se convierte en borrasca
y esa persona empieza a atender, empieza a preguntarse cuestiones trascendentes que tienen que ver con la mente abstracta, al hilo de lo que planteaba en la primera parte de mi intervención, el desarrollo de esa mente abstracta después le va a ser el instrumento que le va a posibilitar quitar esa borrasca de su mundo emocional. Esa madre que ha perdido a su hijo, pongamos por caso, esa madre que ha perdido a su hijo, lo primero es que la tempestad minorea borrasca. Y cuando la borrasca ha disminuido, lo que hay que decirle a esa madre es que desarrolle su mente abstracta, que pregunte, que se plantee cosas, que indague, que lea, que se acerque a gente. Y cuando ese desarrollo de la mente abstracta se produce, cuando Antakarana, como compartía al principio de mi intervención, se empieza a abrir, aparece el discernimiento. Y esa madre que antes me escuchaba a mí o escuchaba a otros cuando le decíamos la muerte no existe, la muerte es un imposible, la muerte es un fantasma de la imaginación humana. Y esa madre quería creer. I won't believe, ¿no? Que dice Mulder en el expediente, que el cartel que tiene en su despacho. Quería creer lo que yo le decía, pero no lo vivía, no lo percibía de verdad. En cambio, con el desarrollo de la mente abstracta, cuando llega el discernimiento y se abre Antakarana, ese discernimiento le va a posibilitar a la madre que efectivamente que vea que la muerte no existe, con lo que su hijo comprobará fehacientemente que no ha fallecido y eso le relajará, entre comillas, más allá de que siempre habrá un lógico dolor humano, pero no tiene nada que ver con la convulsión y la pérdida de sentido de vida que antes se vivía. Por tanto, Cándido reflexiona al respecto. Puede ser que ese pacto de amor se esté produciendo ya en estos momentos por las circunstancias mentales y emocionales que te está obligando a vivir y lo que tienes que aprender tú, y lo que tienes que vivir tú, lo que tienes que experienciar tú a través de esta vivencia. Podemos continuar, Laura. Bien, pues nos pregunta Fam desde México. ¿Qué nos puedes decir de la comunicación con nuestro doble cuántico? La verdad es que no sé lo que es el doble cuántico, Laura. No puedo responderle a nuestra amiga de México porque no sé lo que es el doble cuántico. He hecho referencia a distintos componentes, al etérico, he hecho referencia al yo superior. Me imagino que el cuántico tiene algo que ver con el yo superior. Me imagino que será eso. Si nuestra amiga va relacionado con eso, es decir, nuestro componente que no es efímero, el componente que no es perecedero, el conductor del que yo hablo en muchas ocasiones, no el coche, sino el conductor. Si a eso se refiere nuestra amiga, la reflexión que le haría es la siguiente, y es algo que me comenta mucha gente. ¿Cómo puedo conectar con, como lo queramos llamar, con el conductor que soy? ¿Cómo puedo conectar con mi ser interior? ¿Cómo puedo conectar con mi auténtico ser? Reflexionar, por favor, sobre este tipo de preguntas. Si lo hacéis con un cierto detenimiento y una cierta seriedad, os daréis cuenta que es ridículo. ¿Quién está hablando? ¿Cómo puedo yo decir, cómo puedo conectar conmigo? Pero que eres tonto, que eres idiota. ¿De quién está hablando ahí? Que tú quieres conectar contigo, pero si eres tú, ¿de quién está hablando? Daros cuenta, perdonar que sea muy coloquial en lo que estoy diciendo, pero es una reflexión profunda, es una consideración profunda. Daros cuenta que cuando decimos quiero conectar con mi yo superior, con mi doble cuántico, con mi conductor, como queramos denominarlo, ¿quién habla? Está hablando el coche. Es nuestro mundo efímero, es nuestro yo físico, mental y emocional el que dice que quiere conectar con lo que verdaderamente somos. Y eso, simple y llanamente, es imposible. No es posible que el yo físico, mental y emocional, no es posible que el coche conecte con el conductor. Como todos sabemos, es necesario que el conductor conecte con el coche. No hay otro camino posible. Es el conductor el que baja al garaje, el que baja a la calle, se monta en el coche, se sienta en el asiento del piloto, coge las llaves, lo introduce en el contacto, arranca y pone el coche en marcha. Es el conductor el que conecta con el coche. No es posible que el coche conecte con el conductor. Y pregunta del millón, ¿cómo conseguimos que lo que verdaderamente somos conecte con lo que efímeramente estamos ocupando, con lo que efímeramente estamos siendo para vivenciar la experiencia humana? Pues la respuesta está en clave de constitución sextenaria que nos ocupa en la tarde-noche de hoy aquí en España. La clave está en el Antakarana, es decir, en el desarrollo de la mente abstracta. Desarrolla la mente abstracta, desarrolla la mente abstracta por la filosofía, por la ciencia, por la espiritualidad, por la música, por las matemáticas, viendo vídeos, viendo cine, compartiendo en tertulias con amigos y con amigas, con libros. Desarrolla la mente abstracta de forma alegre, de forma divertida. Desarrolla la mente abstracta
que cada día cuando te acuestas, en el uso que has hecho de tu mente, no solo hayas utilizado la mente concreta que se ocupa del sota, caballo y rey de lo material, que también haya habido un uso de la mente abstracta. Y cuando esa mente abstracta se utiliza, cuando esa mente abstracta se expande, Antakarana se va abriendo. Y al abrirse Antakarana, lo que verdaderamente somos, lo repito otra vez, en el mismo símil que utilicé antes, llueve, empieza a llover sobre nuestros componentes efímeros y lo notamos en nuestro ámbito físico, lo percibimos en nuestro ámbito emocional, lo percibimos en nuestro ámbito mental de la mente concreta y en nuestros comportamientos y en nuestras conductas y empezamos a percibir cosas que antes no percibíamos, empezamos a tener confianza en la vida, empezamos a ver que en la vida todo tiene un sentido profundo, que todo tiene su porqué y su para qué, empezamos a tener un mayor equilibrio, una mayor calma emocional, empezamos a tener ese discernimiento que yo hablaba antes con relación a la mamá que ha fallecido su hijo, etcétera, etcétera. Por tanto, yo diría que la respuesta a esa pregunta es que a la hora de conectar con quién somos, por favor, le demos la vuelta. El coche nunca va a conectar con el conductor. Debe ser el conductor que el que conecte con el coche. Y desde hace mucho tiempo, muchas corrientes espirituales nos han dicho que la fórmula para eso es tan sencilla, tan atractiva y a su vez tan al alcance de nuestra mano como el desarrollo de la mente abstracta para que Antakarana se abra y nuestro verdadero yo empiece a llover y a hacerse presente en nuestra vida cotidiana. Podemos continuar, Laura. Bien, pues nos dice Lola desde España, ¿podríamos reencarnar en una época ya pasada en esta dimensión? O sea, ¿podríamos reencarnar en la Edad Media, por ejemplo? Bien, todo lo que tiene que ver con las reencarnaciones y con el tiempo, tenemos que enfocarlo en la capacidad que tiene nuestra mente de percibir las cosas. Sabemos que el tiempo no existe en otros planos tal como aquí lo vemos. Y hay, incluso hoy día en la ciencia, apreciaciones que nos dicen que el tiempo es simplemente relativo o que el tiempo simplemente no existe y que todo se desarrolla en la instantaneidad. No sé, en la película Interestelar es lo que pasa al final al protagonista, que se ve metido en una especie de agujero negro donde se crea un espacio temporal y el tiempo no es vertical, sino que es una línea, no es horizontal, perdón, sino que es una línea vertical y él se mueve en esa línea vertical, en el aquí ahora se puede mover en esa línea vertical. Las experiencias en la instantaneidad. Pero claro, cuando hacemos referencia a esto, que estamos hablando de lo real, tenemos que, no digo que dejarlo a un lado, pero tenemos que bajar un poco más al plano en el que estamos, donde sí vivimos en clave temporal. Y ante una pregunta como la que nos plantea nuestra amiga, hay que estar aquí ahora tal como nosotros estamos percibiendo la realidad, lo cual no quiere decir que sea esa realidad. Pues bien, tal y como nosotros percibimos la realidad, nuestra encarnación en el plano humano es una cadena de vidas, es una cadena de reencarnaciones. Y esa cadena de reencarnaciones, en principio, es cronológica, es decir, efectivamente hemos podido reencarnar en la Edad Media, pero ha sido antes que en esta vida. En esta vida que estamos desarrollando, hemos podido antes desarrollar una vida en la Edad Media y en la época romana, y antes, y antes, y antes. Ahora estamos aquí. Y el que estemos aquí, yo creo que es lo realmente importante. No es que le quite la importancia a lo que estamos compartiendo. No es que le quite importancia al hecho de que nuestra cadena de vida sea una suma de cadenas de vidas. Lo que yo creo que sí tenemos que remarcar es que todas las vidas que hemos vivido hasta el momento presente están en nuestro aquí ahora. Yo ahora estoy encarnado en Emilio. Seguro que antes he estado encarnado en otras personas, hombres y mujeres, de la Edad Media y de otras edades. Y lo realmente importante es que en cada una de esas encarnaciones viví experiencias y que esas experiencias fueron integradas en claves de autoconsciencia por mi alma, el alma que está encarnada ahora en Emilio. Y por tanto, todas esas experiencias a través de mi alma están aquí presentes. No necesito recordarlas, no necesito traerlas ahora a mi memoria. Al contrario, puede ser incluso que traerlas a mi memoria pudiera incluso distorsionar mis experiencias en esta vida. Con esto no quiero decir que algunas personas que sienten la necesidad de conocer algunas vivencias de vidas pasadas puedan indagar en ello, por motivos terapéuticos, por algún tipo de elemento que haya en esta vida física que pueden sentir que la única manera de saltar sobre él, de convertir esa sombra y trascenderla,
es precisamente con ese conocimiento de vidas pasadas, pero sinceramente creo que es un asunto con el que no debemos en absoluto obsesionarnos. Hay una reminiscencia de vidas pasadas que va apareciendo cuando nos vamos desarrollando espiritualmente, pero para que ese desarrollo espiritual se produzca, creo que lo fundamental es vivir en el aquí y ahora, siendo consciente que en mi yo presente está acumulada toda la sabiduría, todas las experiencias, todas las vivencias que he vivido en vidas anteriores. De la misma forma, y con esto termino, que en tu vida y en la mía, hoy, con la edad que tenemos, están acumuladas todas las experiencias y todas las vivencias que hemos tenido en los distintos años de esta vida. Cuando teníamos 5 años, cuando teníamos 10, cuando teníamos 20, cuando teníamos 30. No hace falta que lo recordemos. De hecho, ya la mayoría de esas experiencias las hemos olvidado, pero están en nosotros. Están integradas en nuestra personalidad, están integradas en nuestra forma de ser, en nuestra forma de ver la vida. Pues bien, coloquialmente, analógicamente, pasa lo mismo con las vidas pasadas. Creo que tenemos que prestar mucha más atención a la vida en el aquí y ahora, en el conocimiento de que todo lo que hemos vivido lo tenemos aquí, en el momento presente, delante nuestra, y para sacarle jugo al aquí y ahora y a las experiencias que estamos viviendo en este momento presente. Podemos continuar, Laura. Bien, pues nos dice Juan Caris desde Chile. Bueno, Emilio, yo sé quién soy y que elegí mi experiencia de vida, pero entonces el karma no me cuadra. Para mí no existe. ¿Estaría lo cierto? Perfecto. Bien. El célebre karma. Es un tema que últimamente aparece mucho en encuentros y en cosas que comparto. Mirad, el tema del karma es sencillísimo. Es una ley. De hecho, en algunas corrientes espirituales se llama la ley de la compensación. Y si os percatáis, si le dedicáis un momento de reflexión, está lleno de sentido común. Acción, reacción. Lo que en los principios herméticos, en clave de esa maravilla, ¿no?, que son los principios herméticos, es la ley de la causa y efecto. Toda acción tiene un efecto. Ya está. Ese es el karma. Toda acción tiene un efecto. Haces A y eso tiene una implicación, eso tiene una consecuencia, eso tiene un efecto. Y esa consecuencia, ese efecto puede ser en el corto plazo, puede ser en el medio plazo, en el largo plazo o, permitirme que lo diga así, en el larguísimo plazo. Es decir, en nuestra encarnación, en cada una de nuestras encarnaciones, realizamos acciones que tienen efectos que a veces, algunos de ellos, van más allá del larguísimo plazo, van más allá de la vida que estamos desarrollando. Y esto es lo que coloquialmente se llama karma. Un ejemplo bruto sería, matas a alguien. Bueno, pues el matar a una persona, ese acto, tiene una consecuencia. Y esa consecuencia tiene una fuerza que trasciende una vida física y pasa a la otra. O salvas la vida de alguien, pones tu vida en riesgo para salvar la vida de otro. Eso tiene un efecto cuyo trasfondo, cuya trascendencia va más allá de una vida física y pasa a la otra. Esto es el karma, ya está. Y cuando en la constitución sextenaria, el alma individual se dice que está almacenada en un ámbito que es el cuerpo causal, donde también se recogen las causas y efectos, es decir, las corrientes kármicas que por tanto trascienden de una vida a otra. Se recogen en ese cuerpo causal, que por eso en la constitución sextenaria se denomina precisamente cuerpo causal. Y cuando estamos en esta vida, tenemos elementos que vienen de otras y que son elementos kármicos. Dicen las corrientes espirituales serias, en la vida de una persona hay elementos kármicos, que son relaciones de causa y efecto que vienen de vidas anteriores, y hay elementos dármicos, entendiendo por elementos dármicos aquellos que están relacionados con lo que es tu deseo de experienciar en esta vida para tu desarrollo espiritual, para tu crecimiento en conciencia. Y están los elementos kármicos y los elementos dármicos. ¿Hay personas que no tienen karma? Yo diría que casi ninguna persona. La evolución espiritual tiene que ser muy alta para que el karma haya desaparecido. Pero lo importante es que no tengamos ningún tipo de problema con el hecho del karma. Sabiendo lo que es, sabiendo lo que significa, es de puro cajón, es algo puramente casi científico. Son efectos que vienen de otra vida, habida cuenta del trasfondo y la importancia que tuvieron determinadas cosas que hicimos en esas otras vidas. Y también es muy importante ser consciente que la palabra karma viene de una palabra
Kri, que en su raíz significa creatividad. Por favor, prestadle atención a esto. Creatividad. Al karma lo queremos rechazar, no queremos tenerlo, pero el karma es una oportunidad de creatividad, porque el karma no te ata, el karma te da una oportunidad para trascenderlo. Si hay algo kármico que aparece en esta vida tuya como consecuencia de actos de vidas anteriores, sean del signo que sean, aquí y ahora aparecen en tu vida para tu desarrollo espiritual, no para retroceder, no para retenerte, sino que es una oportunidad para tu desarrollo espiritual. De ahí que la palabra karma esté relacionada en raíz con la palabra creatividad, con lo que en lugar de rechazarlo, cuando hay algún elemento kármico en nuestra vida o podemos presentir o percibir que hay un elemento kármico, eso aparece en nuestra vida como una enorme oportunidad para trascenderlo. Como tantos sapos que aparecen en nuestra vida, permitirme que lo diga así, y como nos dicen en los cuentos infantiles, esos sapos esconden un príncipe o una princesa. Acércate al sapo, abrázalo, no rechaces ese karma, no rechaces ese sapo, no rechaces esa noche oscura. Acércate a él, sabiendo por discernimiento que hay algo escondido, que es un auténtico regalo y una auténtica bendición para ti. Por tanto, el karma es una ley universal relacionada con la ley hermética de causa y efecto, con la ley de compensación. Tiene que ver ni más ni menos con esa acción-reacción y cómo hay efectos que trascienden una vida para ir a otra. Hay un karma que puede ser, entre comillas, positivo o negativo a juicio de nuestra mente, y ese karma, siempre que aparece en nuestra vida, está para crecer, no para atarnos, no para retenernos, sino como una oportunidad para nuestro desarrollo espiritual en términos de creatividad, tal como he expresado. Podemos continuar, Laura. Bien, pues vamos a lanzar ya la última pregunta. Y nos dice por aquí, vamos un segundito. Nos dice, Emilio, tú siempre dices que no hay que hacer nada para despertar nuestra conciencia, pero entonces, ¿por qué no estoy despierto como tú? Nos dice Germán desde España. Bien, pues muchas gracias, Germán, por la pregunta, porque me ayuda entonces a expresarme mejor, porque cuando se habla de no hacer, y esto es muy importante, y te agradezco de verdad mucho, Germán, que lo hayas planteado, cuando se habla de no hacer, se trata de no hacer la cantidad, permitirme que lo diga así, de tonterías que hemos venido haciendo. Tenemos que ser conscientes que nuestra vida ha estado totalmente metida en un totum revolutum de lo material, con multitud de apegos, con multitud de elementos egoicos, con multitud de preocupaciones, con multitud de afanes, con multitud de metas que eran puramente egoicas, puramente egocéntricas. Y eso nos origina solamente cansancio, sufrimiento, desgaste energético. Cuando se habla del no hacer, se hace referencia a eso, a dejar de hacer todo lo que tiene que ver con los elementos egoicos que tanto interesan al coche. Ya está bien, ya está bien. Ya creo que vamos adquiriendo una perspectiva de las cosas, vamos adquiriendo una evolución espiritual donde vamos diciendo, ya está bien estar metido en ese lío, ya está bien estar siempre en tantos apegos materiales. La vida tiene que ser otra cosa. Empezamos a percibir que la vida es otra cosa. Y a partir de ahí, Germán, se abre una nueva puerta. Esa puerta nos va trayendo una percepción global de la vida, una nueva perspectiva. Nos damos cuenta de que la vida no consiste en que me duela la uña del dedo chico de mi pie derecho, sino que la vida es otra cosa, mucho más global. Decía Elena Blavatsky en La voz del silencio, monta en el ave de la vida. Fíjate qué belleza montar en el ave de la vida para vivir así la vida. Todas las corrientes espirituales nos ponen a la divinidad en la altura, no porque Dios esté allí escondido, vete a saber en qué planeta, que eso es una visión infantil. Dios está en todo, la divinidad está en todo, y está en ti, está en mí, y en cada átomo del universo, como dice también Elena Blavatsky en La doctrina secreta. Entonces vamos adquiriendo una perspectiva de la vida desde una altura, desde una perspectiva mucho más amplia. Y eso nos permite que confiemos en la vida. Nos vamos dando cuenta, como decía Cristo Jesús, que ni un pelo de tu cabello se cae si no es por la voluntad del Padre. Nada es casual, todo tiene su sentido profundo, todo tiene su porqué y su para qué, todo lo que ocurre en nuestra vida aparece en clave de nuestro desarrollo y nuestro crecimiento conciencial y espiritual. Y claro, cuando vas teniendo una percepción global de la vida, vas confiando en la vida, llega la aceptación. La aceptación que no es resignación, no es impotencia, no es encogerte de hombro, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer otra cosa, ¿qué voy a hacer? No, no, no. La aceptación es fruto de la confianza en la vida y conlleva la no queja. Y cuando
tenemos una percepción global de la vida, vamos confiando en la vida y vamos aceptando, nos damos cuenta que a pesar de confiar en la vida y además de aceptar y de practicar la aceptación, eso no conlleva inacción, porque ningún maestro espiritual ha sido inactivo. Fíjate, Buda abandonó su palacio para meterse en el mundo. Cristo Jesús no paraba el tío de pueblo en pueblo, era lo que los psicólogos actuales llamarían un hiperactivo, es que no paraba el tío. Ningún maestro espiritual se ha cruzado de brazos. Practicaban la percepción global de la vida, practicaban plenamente la confianza en la vida, practicaban plenamente la aceptación y, sin embargo, actuaban. Ahora bien, claro, esa actuación, Germán, no es la acción en la que hemos estado metidos, esa acción egoica, egocéntrica, de los afanes ahí en los que hemos estado perdiendo el tiempo por vanidad, por egocentrismo. Eso tiene que terminar y empezamos a actuar de una manera distinta, lo que Buda en el noble octuple camino llamó la acción correcta, que en definitiva es compasión, la sabiduría, compasión, ser un buen amigo, lo que Jesús de Nazaret llamó el amor. De eso se trata. Y eso evidentemente conlleva un hacer, pero es un hacer totalmente distinto. El hacer al que se refirió Cristo Jesús con la palabra fe, que en su etimología original tiene que ver con el griego pistis, que significa, también lo he compartido a veces en Mindalia, que significa ni más ni menos que confianza, compromiso y perseverancia. Es decir, confianza en la vida y en ti mismo, compromiso sobre todo con ti mismo, responsabilidad y lealtad para con tu sendero y para con tu evolución espiritual y perseverancia. Todos los maestros espirituales han hablado de la perseverancia y por tanto han hablado de un hacer. Lo que pasa es que ese hacer no tiene nada que ver con el otro. Cuando he compartido acerca del no hacer, me estoy refiriendo a ese no hacer de nuestro egocentrismo, de todos los líos en el que hemos pasado nuestra vida para empezar a vivir de una forma radicalmente distinta, para nacer de nuevo, para resucitar en vida y de esa manera que nuestra confianza y la aceptación en la vida no nos lleva a cruzarnos de brazos, sino a actuar con sabiduría y compasión. Y eso no tiene ningún secreto. Eso es simplemente ser un buen amigo de todos y de todos, ser un buen hermano de todos y de todos. Y cuando digo de todos y de todos, me refiero no solamente a los seres humanos, me refiero a todos los seres vivos, sin excepción ninguna, todos los componentes de la naturaleza y todos los componentes del universo, porque finalmente todos formamos parte de una misma unidad, todos formamos parte de una misma realidad. Muchas gracias, Laura. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Emilio, por todas tus respuestas y por toda la información que has compartido con nosotros. Han sido muchos los países que se han unido, desde Venezuela, Estados Unidos, Ecuador, México, Argentina, España, Perú, Colombia, Chile. Gracias a todos por acompañarnos, por estar siempre con nosotros. Ya sabéis que esta conferencia la podéis ver de nuevo en mindaliatelevisión.com para repasar algunas de las ideas que nos ha traído hoy nuestro invitado. También podéis darle a me gusta debajo de este vídeo o dejar un comentario positivo, porque con este pequeño gesto no solo estaréis colaborando con nosotros con Mindalia, sino que también estaréis haciendo que esta información y este contenido llegue a más personas en todo el mundo. Así que nada, os invito a que le deis a un me gusta y lo compartáis en vuestras redes sociales también. Y ahora unos segunditos para ti, Emilio, para que puedas despedirte. Pues muchas gracias, Laura, por la coordinación que has hecho de este encuentro. Muchas gracias a Mindalia Televisión por darme la oportunidad de compartir a través de esta maravillosa ventana y, por supuesto, muchísimas gracias a todas las personas que de todos esos países que tú has enumerado han estado con nosotros esta tarde-noche. Así que mi más sincero agradecimiento. Pues nada, muchísimas gracias de nuevo. Encantada de que hayas estado aquí con nosotros, Emilio. Y a vosotros, pues nada, muchísimas gracias. Gracias de nuevo, de verdad, por estar aquí, por acompañarnos siempre. Ya sabes también que os podéis suscribir a nuestro canal de Mindalia Televisión en YouTube. Y nada, nos vemos en la próxima conferencia de Mindalia en directo. Gracias.